momento. ¿Esto no se veía venir? Pregunta por ahí que podemos hacer, ¿no? Sí, esa segura, es una pregunta que seguramente vamos a poder hacerle ahora a Tamara Tarasiuk, que está en línea acá escuchándonos, que es directora del programa de Estado de Derecho de la Peter D. Bill, de la Organización de la Sociedad Civil, Diálogo Interamericano. Hola Tamara, Martín Pitaluga, Laura Barjás, Damián Schwal, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están los tres? Un gusto estar con ustedes en el programa. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, para dedicarnos a nosotros y a nuestros oyentes. Y Tamara, te queríamos preguntar esto un poco de lo que decía Martín recién. Esto se veía venir, ¿no? ¿Se podía haber hecho algo distinto para no estar en esta situación una semana después de las elecciones? Mira, yo creo que la reacción del régimen de Maduro era totalmente esperable en este contexto y es más, creo que calcularon mal el margen de diferencia que obtuvo la oposición de antemano y por eso dejaron correr a la oposición, al Mundo González y que las elecciones ocurriesen. O sea, vos pensás que Maduro pensaba que ganaba. Mira, era muy difícil que ganara porque todas las encuestas a las cuales todos teníamos acceso, inclusive ellos, indicaban que la oposición iba a ganar. Claro. Creo que la apuesta fue tratar de disminuir el margen para que el anuncio de resultados oficiales que le dieran la victoria a Maduro fuera un poquito más plausible. La realidad es que lo que hicieron fue tan burdo que creo que le hicieron un favor a los que luchamos por la democracia porque es realmente indefendible. Creo que lo que trataron de hacer fue disminuir el margen para robarse las elecciones más elegantemente. Lo que hicieron no fue para nada elegante. Y decime, Tamara, y viendo ya la situación como está en este momento, ¿pensás que puede haber alguna posibilidad de destrabar esto o imaginás que Venezuela va a seguir en este eterno quizás statu quo, ¿no? O con una escalada de violencia y de represión como ya estamos viendo, hasta que un punto que esto se vuelva a naturalizar y Maduro y quienes lo acompañan se queden en el gobierno por varios años más? Yo creo que lo que ha pasado desde el domingo, lo que mencionabas del aumento de la represión, era previsible porque es lo que mejor saben hacer. Hoy Venezuela creo que hay dos alternativas. Una es que se profundice eso y vaya hacia un modelo Nicaragua, donde es una dictadura pura y dura y desvergonzada. Creo que hay una alternativa diferente porque la situación hoy es distinta a las veces anteriores. Hay una oposición unida, que hace mucho no veíamos en estas condiciones, que ha decidido mantener la ruta electoral y la ruta democrática, que hace tiempo no ocurría. Hay movilización en las calles, aunque el riesgo es que la represión empiece a dar miedo. O sea, lo que está pasando es que paran a la gente en la calle, les agarran el celular y les hacen buscar en su WhatsApp si tienen hasta el final, que es el logo de María Corina Machado. O sea, hay una intimidación real en la calle para que la gente no salga a manifestar, pero aún así ayer las calles de Caracas y de distintas ciudades del país se llenaron de gente pidiendo que se respeten los resultados. Y el tercer factor que creo que es distinto esto no es una reedición de Guaidó. O sea, esto no es pedirle al mundo que apoye un gobierno paralelo. Esto es, si queremos hacer alguna analogía, mucho más parecido a lo que pasó en Guatemala el año pasado. Es pedirle a la comunidad internacional que respete la voluntad popular del pueblo venezolano. Y en Guatemala se unificaron las fuerzas de la región, apoyando a Bernardo Arévalo, terminó con un montón de dificultades asumiendo en enero de este año. Y creo que ahí hay una oportunidad porque, como les decía al principio, lo que han hecho desde el régimen es tan burdo que es indefendible inclusive para sus aliados tradicionales. O sea, obviamente no estoy hablando de Rusia, Irán, China o Cuba, pero Brasil, Colombia, México la tienen más difícil para darle un cheque en blanco a Maduro. Difícil. Tamara, a ver, el tema que todo el mundo habla es la dificultad de salir de este impasse. Más allá de los mediadores, como tú decís, de Lula, Petro y López Obrador, que creo que hay mucha dificultad por ser gobiernos de izquierda, por haber sido aliados en su momento, o haber estado en el proceso electoral, ¿no? Que es un proceso que existe ya desde el 2015, empezó, no sé muy bien
en qué momento empezó los acuerdos de Bahamas y todas las conversaciones con la oposición, algo que viene, por más que Maduro trancó y frenó el trabajo, es algo que se viene conversando. ¿Cómo están las Fuerzas Armadas en Venezuela? ¿Cuál es el rol de las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas tienen un poder importante y un papel importante para jugar en estas circunstancias, y yo creo que hay que diferenciar entre la cúpula y los que están arriba en el poder y tienen lealtad hacia Maduro por los negocios sucios que hacen con el régimen, y el resto. O sea, realmente los soldados y el resto de las Fuerzas Armadas hoy sufren lo mismo que sufre el venezolano de a pie, que tiene que ver con la emergencia humanitaria, con el éxodo de haber perdido familia, con la represión. O sea, estamos viendo casos de fiscales que se niegan a procesar, o soldados que se niegan a reprimir, y ellos son los que sufren las consecuencias. Entonces yo separaría, ¿no?, lo que es la cúpula del resto de las Fuerzas Armadas. Y cuando te digo que hay una oportunidad en las negociaciones, o sea, hay históricamente negociaciones en Venezuela que no han llevado a buen puerto, y creo que hoy lo que hay es una oportunidad de tratar de quebrar el poder dentro del régimen, que no es monolítico. Maduro no es Chávez. Chávez era una persona totalmente carismática que unificaba el poder dentro de las distintas esferas de gobierno. Maduro compra lealtades a través de negocios y de dinero. Y la realidad es que el gran problema que tiene Maduro y muchos de los que le rodean es que van a tener que terminar presos, porque en Venezuela se cometieron dos grandes tipos de delitos: violaciones de derechos humanos y delitos vinculados con corrupción, narcotráfico, lavado de dinero. Y cuando hablamos de los derechos humanos, tenés líneas rojas que no se pueden cruzar en materia de impunidad, amnistías, perdón, para las cuales algunos de los que están arriba la van a ver muy difícil, para que alguien de algún gobierno democrático decente les garantice impunidad. A eso les queda negociar con las Rusias del mundo. Pero cuando hablamos de los delitos de corrupción, y en Venezuela hay mucha más gente que robó que gente que cometió crímenes contra la humanidad, hay mucha discrecionalidad para los fiscales para dar beneficios de reducción de penas, de amnistías, de clemencia. Incluso en Estados Unidos pueden perdonar absolutamente todas los cargos penales. Entonces ahí tenés una oportunidad para que alguna gente que está muy alto en el poder y alguna gente que está más abajo, inclusive en las Fuerzas Armadas, y por eso vuelvo a tu pregunta, donde podés otorgarles beneficios para que ciertas personas que hoy están en las Fuerzas Armadas o en las Fuerzas de Seguridad o en el Poder Judicial o en el Poder Electoral vean un futuro mejor para ellos dentro de una transición a la democracia, que siguiendo órdenes de los que no tienen mucha salida más que aferrarse al poder. Entonces, ¿ves alguna posibilidad en esta negociación que se estaría dando entre, Lula a la cabeza y Maduro, para ver si Maduro y quizás 20, hablaban de 20 o 25 dirigentes muy cercanos a él, podrían acceder a un exilio, a un perdón generalizado, una amnistía, para, irse del poder y facilitar una transición? ¿Vos pensás que eso podría ser posible? Yo creo que hay tres factores que se tienen que dar. Uno es que la oposición siga unida y siga manteniéndose en la ruta democrática y electoral con la legitimidad que tiene. Dos, que la gente mantenga la presión desde adentro, que esto sea un pedido de la sociedad venezolana, que se respete la voluntad popular de los que salieron a votar masivamente. Y ahí tenés un vínculo interesante. Hablaban ustedes antes de Chávez, María Corina, y lo que hizo María Corina Machado, que fue políticamente muy astuto, es conectar con la gente, con las bases populares que conectaba a Chávez. Entonces tenés una movilización interna que hace mucho no se veía de esa manera. Sí, los sectores más pobres, ¿no? Más marginados. Exactamente. El lunes después de las elecciones, los que bajaron a protestar y caminaron hacia Miraflores bajaban de los cerros, que son las zonas populares y tradicionalmente chavistas. Y los colectivos, que son los grupos armados partidarios del gobierno, que están intimidando, están yendo a los barrios chavistas, porque saben que ahí es donde está la gente que se está movilizando. No son las clases medias de Caracas, las que están moviéndose. Eso es y el otro cambió, factor que se tiene que dar es eso cambió muchísimo, pero porque María Corina Machado, que es una mujer, es una ingeniera de élite, bilingüe, o sea, es una mujer que logró conectar con las necesidades de la gente
un poco desde lo sentimental del éxodo. Ella habla mucho de mis hijos no están, yo voy a unificar a las familias, y así le entró como a la gente que está sufriendo lo mismo que sufre todo el mundo en el país. Pero te decía, el otro elemento que yo creo que es fundamental es cómo reacciona la comunidad internacional, ¿no? Y tiene que ver con esta mediación, pero tiene que ver con qué les ofrecen a los que están en el poder. La negociación, o sea, Maduro se está sentando a negociar cómo permanecer en el poder, no cómo irse. Y la oposición quiere negociar cómo se van a ir. Entonces, para que se vayan, van a tener que ofrecerles un puente de oro para que ciertas personas cedan. Y no lo van a hacer voluntariamente, no lo han hecho voluntariamente hasta hoy, mucho menos lo van a hacer ahora porque se están aferrando al poder brutalmente, pero sí es posible que existan este esquema de incentivos en que en muchos casos son legales, aunque pueden ser moralmente desagradables, porque regalarles millones de dólares que se robaron o permitirles impunidad total con las barbaridades que han hecho en temas de derechos humanos a algunas personas que no son los máximos responsables de crímenes contra la humanidad, a mí me revuelve las tripas, pero la realidad es que sin esos incentivos legales y beneficios para que se corran un costado, es muy difícil que exista una transición. Tamara, Martín de Nicola, ¿cómo estás? Me tomo del tercer punto que mencionabas recién. ¿Cuál crees que es el rol que pueden jugar China y Rusia en destrabar esta situación, considerando que son dos apoyos muy fuertes que tiene Maduro en la comunidad internacional? Mira, yo diría dos cosas. Primero, muchas veces la gente se pregunta si Maduro puede subsistir en el mundo, inclusive con las sanciones de Estados Unidos, porque total está Rusia y total está China. La realidad es que hasta el día de hoy ni Rusia, ni China, ni Cuba, ni ninguno de esos países logró mejorar la situación económica como para que Maduro pueda gobernar con una economía medianamente decente, y la situación dentro del país en temas de humanitarios y económicos es pésima. Entonces, no van a ser un salvavidas para mantener todo el país a flote. Yo creo que el mejor papel que pueden jugar es darles refugio a las personas que las democracias no van a poder perdonar. Ser el lugar de salida, decía, digamos, ayudar para darle salida. Exacto. Porque la realidad es que si vos pensás en los países democráticos que se guían por el derecho internacional y por las reglas básicas de principios democráticos, algunas de las personas que están en el poder no tienen salida de impunidad. Es imposible porque los van a perseguir, sobre todo quienes son responsables de delitos contra la humanidad, y los hay. O sea, Venezuela es el único país de la región donde en el cual la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrió una investigación por crímenes contra la humanidad. Entonces, esa gente no va a poder caminar tranquilo por la calle por el resto de su vida. Claro. En ningún país democrático. Claro, pero tal vez en Rusia o en China sí. Sí. Tamara, y ya para ir terminando y agradeciéndote la atención que tuviste con nosotros, ¿cómo imaginas las próximas horas? Porque también en esta conversación que yo te hablaba antes, digo, lo que parece que no quiere Lula, o no quiere algunos líderes ahí que quedaron medio en la parte de negociación, es no incluir quizás a Machado en las conversaciones directas, sino poner a Urrutia. ¿Vos pensás que es posible llegar a un acuerdo sin el peso fuerte y específico que tenga Machado? O, digo, ¿tiene espalda González Urrutia para bancarse una negociación directamente con Maduro? ¿Cómo lo ves eso? Mira, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado son la misma cosa. O sea, están trabajando como una dupla. Él tiene un perfil un perfil un poco más negociador, no genera la alergia que le genera el régimen María Corina por su historial, pero la realidad es que no hay nada que él haga en lo cual ella no esté de acuerdo, en la realidad, en la práctica. Así estuvo funcionando la campaña y todo desde entonces. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en los próximos días? Yo creo que la cosa se va a poner peor antes de que se ponga mejor. Va a recrudecer la violencia, la situación de derechos humanos es tensa, están anulando pasaportes de gente para que no salga al país, están circulando mensajes como amenazas por redes sociales para que la gente no se movilice, están los colectivos armados circulando por la calle, hubo 20 muertos por lo menos, cientos de personas detenidas.
Entonces, la situación está recrudeciendo y yo creo que es una típica estrategia que ha hecho Venezuela, el gobierno de Venezuela en el pasado para cambiar el punto de partida de una negociación. Si están reprimiendo y no reconocen que perdieron las elecciones, van a empezar a pedir concesiones para llegar al punto de partida real, que es que tienen que dejar de reprimir y tienen que reconocer que perdieron. Pero eso significa que van a tener un interés en empezar esa conversación y no aferrarse ciegamente al poder. Porque la realidad es que así no pueden gobernar. Maduro se metió en este juego de las elecciones y llegó hasta donde llegó porque necesitaba la legitimidad internacional que le daba un proceso electoral para volver a los mercados y volver a vender el crudo venezolano. No lo obtuvo, porque Chevron, fue una payasada. los Estados Unidos cedieron las presiones por los famosos esos acuerdos de Barbados, ¿no? De Barbados. Que con los 600 observadores, algo que se incumplió completamente. Tamara, muchas gracias por tus comentarios, por tus opiniones. Estamos atentos con el tema de Venezuela. Por ahí te volvemos a llamar. Con mucho gusto. La verdad que fue muy claro, muy interesante. Gracias, Tamara. Muchas gracias. Un abrazo. Saludos.